Buen día. Nuestro equipo está conformado por Diego Dylan Gutiérrez Gutiérrez, Óscar Mendoza Llaven y su servidor, Adán Martínez Sánchez. Nosotros expondremos el tema del calentamiento eléctrico de aire en una casa. Los sistemas de calentamientos eléctricos usados en muchas casas consisten en un simple ducto con calentadores de resistencia, en los que el aire se calienta cuando fluye sobre alambres de resistencia. El problema que analizaremos es el siguiente. Considera un sistema de calefacción eléctrico de 15 kilowatts, donde el aire entra a la sección de calentamiento a 100 kilopascales y 17 grados centígrados, con un flujo volumétrico de 150 metros cúbicos sobre minuto. Si el ducto de aire pierde calor hacia los alrededores a una tasa de 200 watts, determine la temperatura de salida del aire. Los datos que el problema nos da es el consumo eléctrico, que es de 15 kilowatts, la presión y la temperatura inicial, que son de 100 kilopascales y 17 grados centígrados, el flujo volumétrico de entrada de 150 metros cúbicos sobre minuto y la tasa de pérdida, que son 200 watts. Para este problema podemos hacer 4 suposiciones, las cuales es que el sistema es un flujo estacionario. Se puede tomar así ya que la entrada del aire es la misma que la entrada de salida. Este aire se toma como si fuera un gas ideal. Esto se debe a que la temperatura es alta y la presión es baja, lo cual hace que el aire se comporte como un gas ideal. Y la energía cinética y potencial, al ser muy pequeñas, se toman como un valor de cero. A continuación, mi compañero Yaven nos explicará el procedimiento para este problema. Muy bien, en cuanto al desarrollo tenemos que tomar en cuenta nuestras condiciones iniciales. Lo primero en tomar en cuenta en este ejercicio es que se está hablando de un flujo a través de un ducto. Por lo tanto sabemos que se va a trabajar con un flujo estacionario, ya que en la sección tomada como nivel de control sabemos que la masa en la entrada es la misma que la masa en la salida. Por lo tanto, de acuerdo al principio de la conservación de la masa, como nuestra primera expresión que tenemos en pantalla, sabemos que el cambio de masa va a ser 0. Bueno, dicho esto, debido a que en el problema nos piden la temperatura de salida, es necesario encontrar una relación de la energía de entrada con la energía de salida, ya que el sistema pierde calor. Así que se establece que la tasa de transferencia de energía en la entrada menos la tasa de transferencia de energía de salida tiene que ser igual a la tasa de cambio de energías internas. Esta tasa de cambio de energías internas toma en consideración la energía cinética, potencial, entre otras. Pero al ser flujo estable y tener velocidades de flujo relativamente bajas, prácticamente no hay cambios de energía, por lo que se considera que es cero, como se observa en la segunda representación de nuestra pantalla, ya que el cambio en la energía cinética y el cambio en la energía potencial van a ser iguales a cero. Muy bien, una vez definido lo anterior, podemos determinar que la tasa de energía en la entrada es igual a la tasa de energía en la salida. Es decir, que la tasa de energía transportada se define como la expresión 3 que se muestra en pantalla, la cual nos dice que la tasa de transferencia de energía va a ser igual al flujo másico por la suma de la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Muy bien, considerando que se aplica un trabajo para calentar el aire en la entrada y además tenemos una pérdida de calor, tenemos que el trabajo de entrada más el producto del flujo másico por la suma de la entalpía 1 más la energía cinética 1 más la energía potencial 1 va a ser igual a el calor de salida más el producto del flujo másico por la entalpía 2 más la energía cinética 2 más la energía potencial 2, como se puede ver en la cuarta representación en nuestra pantalla. Dado que el cambio de la energía cinética y potencial son prácticamente cero, estas energías se cancelan, dejando así que el trabajo de entrada, el flujo másico por la entalpía 1 va a ser igual a el calor de salida más el flujo másico por la entalpía 2, como se muestra en la representación 5 de nuestra pantalla.
Pero dado que el cambio de masa de acuerdo con el principio de conservación es cero, y considerando que solo hay una entrada y una salida, se puede determinar que el flujo másico es constante durante el proceso, por lo que nos queda que el trabajo de entrada más el flujo másico por la entalpía 1 es igual al calor de salida más el flujo másico por la entalpía 2. Ahora, considerando la aplicación de calentamiento y sistema de aire, el cambio en la entalpía puede ser descrita como el calor específico por la diferencia de temperatura. Sustituyendo en la expresión anterior, tenemos que trabajo de entrada menos el calor de salida va a ser igual al producto del flujo másico por el calor específico por la diferencia de temperatura, como lo representa la séptima expresión en pantalla. Por lo tanto, el trabajo de entrada va a ser igual al calor de salida más el producto del flujo másico por la diferencia de entalpía. Y más específicamente determinamos que el trabajo de entrada menos el calor de salida va a ser igual al flujo másico por el calor específico por la diferencia de temperatura. De la ecuación anterior se ocupa despejar la temperatura. El valor del calor específico se puede obtener por medio de tablas, así que el último dato que nos faltaría obtener es el flujo másico, el cual está determinado por la expresión de flujo másico es igual a densidad por flujo volumétrico. Pero la densidad, como sabemos que es el inverso del volumen específico, se puede expresar de esta manera con fin de obtener los datos necesarios de forma más sencilla. Por lo tanto, nos queda la siguiente ecuación. El flujo másico es igual al flujo volumétrico entre el volumen específico. El flujo volumétrico ya lo proporciona el problema, por lo que ahora solo es necesario determinar el volumen específico, que debido a que el problema nos dice que tiene una temperatura alta y una baja presión respecto a sus valores de punto crítico, las partículas de gas se encuentran separadas y, como ya mencionaron mis compañeros, se puede representar como un gas ideal. De esta forma, utilizando la ecuación del gas ideal, se despeja el volumen y se tiene que el volumen es igual a la masa por la constante del gas por la temperatura entre la presión. Como el volumen específico es una relación de volumen entre masa y la m representa la masa molecular, se puede pasar dividiendo para obtener el volumen específico, dejando la siguiente ecuación. El volumen específico es igual a la constante del gas por la temperatura 1 entre la presión 1. Es importante que para obtener el valor correcto con las unidades adecuadas, la R tiene que estar con unidades de kilogramo. Una vez teniendo el valor del volumen específico, podemos volver a la ecuación que sacamos para obtener el flujo másico y determinar su valor. Teniendo ya el valor del flujo másico, podemos sustituir en nuestro balance de energías este dato y todos los valores ya obtenidos para poder despejar la temperatura final, obteniendo así al final una temperatura de 21.9 grados centígrados.